En este episodio te quiero hablar de por qué no deberíamos perseguir la pasión, sino algo mucho más profundo que se encuentra en el lugar menos pensado y que una vez lo encuentras te lleva más lejos y te cambia la vida. Cuando terminé mi viaje de 6 meses por India, llegué con la convicción y la claridad de que mis pasiones eran tomar fotos y viajar. Así que yo dije, me voy a dedicar a esto. Entonces me puse como a pensar, a visualizarme, a soñar de que me pagaban por viajar, de que me pagaban por tomar fotos y bueno, como que así seguí creyendo mucho en esto y bueno, por cosas de la vida se dio. Un año después me contactó una agencia de viajes y me volví a ir a India para tomar fotos y videos promocionales para su marca y yo, o sea, lo mejor, soy un capo. Entonces bueno, yo allá fui, tomé unas fotos, fue súper bacano y tal, pero sentía hay algo que no me terminaba de cerrar. Bueno, yo como, bueno, esto se siente raro. Después volví a Colombia, después otras personas vieron mi trabajo, me llevaron allá a unas playas y unas selvas increíbles, pero allá otra vez me sentía como vacío, sentía que no era. Y yo como, wow, o sea, este es mi trabajo ideal, la gente me está contratando para esto y aún así como que no se siente bien, o sea, me siento lejos de mi familia, me siento solo, me siento como que hay algo que está faltando. Entonces ahí decidí que iba a parar por un tiempo como lo que estaba haciendo y más bien dedicarme a ir como al fondo del asunto. Y entonces comencé a investigar videos, libros, cursos y encontré un término que me voló la cabeza que se llama la zona de genialidad. Y es lo que quiero compartir hoy con ustedes porque a mí me cambió la vida. Bueno, esta zona de genialidad o Zone of Genius, como la llama Guy Hendricks, que es una de las personas que más habla de esto en un libro particular que se llama The Big Leap, pues él dice que esta zona es un área nuestra de acción donde todo es muy fluido, porque conectamos con una esencia o con una naturaleza nuestra que simplemente emana aquello que hacemos, es decir, es algo que no requiere esfuerzo para nosotros porque está tan integrado, es tan natural que simplemente surge y para otros eso puede ser muy difícil, pero para nosotros puede ser algo muy que no es de tanta ciencia. Por ejemplo, no sé, yo grabar este video, hablarle a una cámara, como que me doy cuenta que esas cosas me fluyen. Pero hay otra gente que dice, no, eso es terrible, así como yo, digamos, veo a alguien haciendo la 21, yo soy pésimo, parce, para el fútbol y eso me gusta, pero de verdad no soy tan bueno. Entonces yo veo a esta gente y digo, eres un genio, el otro, parce, no tiene ciencia, hacer la 21 es ponérsela acá, yo digo, marica, yo no puedo. Como que cada cual tiene su zona de genialidad y pues obviamente esto alude a que todos somos diferentes y tenemos diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Pero hay un problema grande con esta zona de genialidad y es que encontrarla en verdad no es una tarea fácil. Hay una dificultad para ser objetivos con nosotros mismos. Como es algo que nos fluye tan fácilmente, no podemos como realmente valorarlo. Decimos como, ah, no, pues esto es muy fácil. Pero claro, no somos objetivos respecto a que para otras personas esto puede ser muy difícil, esto no fluye tanto, pero para nosotros sí. Entonces esa capacidad de vernos desde afuera es algo que no es sencillo. Entonces, bueno, teniendo esto en cuenta, yo les quiero traer como un secreto que yo descifré, obviamente tomando en cuenta las enseñanzas de Guy Hendricks, pero también como por mi propia experiencia acerca de cómo encontrar esta zona, o más bien de definir exactamente qué es la zona de genialidad, como para tener una distinción clara en los términos y poder encontrar más fácilmente lo que es.
Así que para definirlo hice como este pequeño diagrama en el que muestro exactamente cómo poder entender esta zona de genialidad. Tiene como varias capas de profundidad y en el centro está la capa más profunda que hace más referencia a nuestra naturaleza y a nuestra esencia. Esta capa más profunda yo la llamo la naturaleza o el ADN. ¿Por qué es el ADN? Porque es como nuestra forma única de pensar, sentir, hacer y ver el mundo. O sea, como hacemos una cosa, hacemos todo. Es un programa con el que o viniste o como que desde chiquito has estado tan expuesto que lo integraste a un nivel inconsciente dentro de ti mismo. Se podría decir que es tu esencia, tu sello característico. Somos muy poco conscientes de nuestra mente hacia dónde se dirige o qué procesos hace. Y simplemente los damos por hecho, pero si nos damos cuenta qué tipo de procesos o formas de pensar nosotros tenemos, nos podemos dar cuenta cuál es esa base de la zona de genialidad. Porque, por ejemplo, yo siempre que digamos que viajo estoy como, ok, bueno, ¿cuál es la esencia de este lugar? Yo creo que es esta, creo que esta persona es que tiene esta esencia, como que siempre estoy buscando yo la profundidad de las cosas, por así decirlo. Entonces eso no es normal, o sea, eso es mi forma de hacer las cosas, como buscar la profundidad en todo lo que hago, en lo que conozco, en los lugares que visito, como es eso, como esa forma en la que yo lo hago es mi ADN. No es fácil darse cuenta de eso, pero una vez que te das cuenta dices como, wow, ok, o sea, este es mi forma natural de hacer las cosas. Bueno, si pasamos a la siguiente zona de la zona de genialidad, en la periferia del ADN, ahí sí están las pasiones. Entonces, ¿qué son las pasiones? ¿Qué es la pasión? Es algo en lo que sabes que eres bueno, en lo que también te gustaría destacar, porque en verdad sabes que te gusta, que te apasiona y dices, me gustaría dedicarme más a esto. Entonces algo importante a tener en cuenta con la pasión es que es un género movimiento externo. Es algo de querer lograr, de querer crecer, es algo de querer hacer más, como de que, o sea, no está tan integrado como tu ADN, sino que ya es algo que tú buscas afuera. Y algo interesante de esto es que también reconoces que es una pasión porque te gusta, te encanta, pero a cabo de un rato tu tendencia natural de la mente vuelve a tomar el control, que ese es tu ADN. Entonces como que si no es como la tendencia la que siempre se va a tu mente, entonces es una pasión, quieres crecer ahí, pero no es tu ADN. Entonces ahí vamos empezando a diferenciar lo uno de lo otro. Bueno, y en la zona más periférica, la zona más superficial, es la zona que yo denomino la zona de las habilidades. Entonces, ¿qué son las habilidades? Son todos aquellos recursos o herramientas, destrezas que tú has dominado y que sirven para soportar tu pasión. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta grabar videos, entonces saber manejar una cámara, saber de equipos, saber de movimientos, todo eso son habilidades. Obviamente tiene la motivación de mi pasión que hace que yo quiera crecer en esto, pero digamos que son pequeñas habilidades que comienzan a soportar como esta estructura de mi pasión. Y lo interesante con las habilidades es que toda habilidad se puede desarrollar. Eso es lo más curioso, o sea, nuestro cerebro realmente está programado para desarrollar cualquier habilidad que queramos, o sea, ya sea aprender un idioma, cocinar, que nos fluya o nos apasiona es muy diferente, pero en realidad nuestro cerebro puede aprender cualquier habilidad que nosotros le programemos. Bueno, una vez yo logré como poner todos estos términos como en este diagrama para entenderlo mejor, entonces yo me di cuenta que siempre estamos intentando como determinar la pasión, ya sea confundiéndola con una habilidad, como no, mi pasión es grabar. Claro que sí puede ser, pero tal vez tú lo hagas de una manera diferente, ¿no? Tal vez tú ves la vida y tienes una esencia y una forma de hacer las cosas diferente, que eso es lo que no nos planteamos muchas veces. O listo, vamos más profundo, mi pasión es viajar, pero ¿cómo viajas tú? ¿A dónde vas? ¿Qué miras? ¿Qué estás pensando? Entonces muchas veces estamos como intentando definirnos a través de las cosas más periféricas, como más superficiales, pero no vamos al centro, a nuestra naturaleza, como que no nos miramos adentro y decimos, wow, mi propia forma de ser ya podría generar dinero o destacar, pero siempre estamos como mirando hacia afuera o intentando hacer de lo externo una sello característico, cuando en verdad nuestra propia forma de hacer las cosas es lo que debería contar. Entonces lo que vas a hacer para intentar averiguar esta naturaleza
es que vas a prestarle atención a dónde se va tu mente cuando estás distraído. O sea, ¿cuál es tu tendencia natural? Por una semana vas a observar tu mente, tus pensamientos y vas a ver hacia dónde se van. O sea, ¿cuál es cuando estás distraído, hacia dónde se van? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuáles son esos juegos mentales que tienes? Otra cosa que puedes hacer es cuando vayas caminando, fíjate y sé consciente de qué te llama la atención. ¿De qué hablas? ¿De qué puedes hablar por horas? Porque eso te va a dar más pistas. Y ahora quiero volver a mi historia para cerrar un poquito como todo lo que te he venido contando y darte cuenta cómo cambió mi percepción de mí mismo, mi valoración de mí mismo simplemente con hacer este simple ejercicio. Entonces una vez yo me di cuenta de que mi fluidez, de que mi naturaleza era hablar de estos temas de la conciencia, fue como wow, o sea, esto es mi zona de genialidad. Entonces, ¿cuál es mi zona de genialidad? Expresar la esencia a través de la creatividad. Esa es mi zona de genialidad. Te voy a poner otro ejemplo para que termine de cerrar todo y es el ejemplo de mi novia. Con ella también nos pusimos a hacer este ejercicio y nos dimos cuenta de que su naturaleza es ser muy recursiva. O sea, ella se encuentra una botella y ella ya piensa cómo la puede reutilizar. Ella se encuentra una tela y se imagina un vestido que puede hacer. Entonces eso es como su naturaleza, en verdad le fluye, es impresionante. Ya en el nivel de las pasiones tenemos la estética. Ella como que es una persona muy estética, le encanta el diseño, estudia diseño de modas, entonces como que esto ya está en la pasión, ella quiere crecer en eso. Y en sus habilidades ya está cosas como tejer, la costura, aprender a manejar los materiales, todo esto ya está en la zona de habilidades y recursos. Entonces su zona de genialidad definimos que era la recursividad creativa. Y lo más chistoso es que una vez que ella se dio cuenta de eso, la llamaron de una empresa como: hey, te necesitamos para que hagas vestidos de las sobras de las telas que nosotros tenemos. Eso se llama upcycling. Entonces la pusieron en el departamento de upcycling y pues ella ya se había dado cuenta que esa era su gran habilidad, su gran zone of genius. Entonces ella la va a romper ahí. Entonces qué valioso que es conocer esta naturaleza, esta tendencia y toda la zona de genialidad completa y poder definirla y armarla completamente. Así que bueno, eso es todo por hoy, espero que te haya gustado este video, en verdad me encanta dar este contenido que en verdad espero que tenga una gran utilidad en tu vida. En la mía ha sido de cambio radical. Entonces nada, mi invitación es a conocerte más, a ir profundo, a darte cuenta de que todo lo que tú ya eres es suficiente para ser millonario, de verdad. No nos creamos el cuento de que tenemos, de que siempre nos falta, todo ya lo tenemos. Encontremos aquello en lo que somos naturalmente excepcionales, únicos, y vas a ver que todo fluye. Una vez lo encuentras, todo va a fluir. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Si te gustó, dale un súper like, suscríbete para más contenido así. Y si quisieras saber un poco más o quisieras que yo te ayude, abajo está mi Instagram, entonces me puedes mandar mensajes y podemos hablar de esto, que a mí me encanta y puedo hablar de esto por horas. Te mando un gran abrazo, nos vemos en la próxima.